Superintendente, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en Nación Colombia y sus filiales. Muchas gracias, Geraldine. Superintendente, hemos visto un amplio trabajo en estos últimos días y por supuesto desde su llegada a la superintendencia y en la visita a cada uno de los dispensarios y el trabajo arduo que ha hecho con cada uno de sus funcionarios. ¿Qué nos puede contar de esos recorridos? Bueno, lo primero es que esos recorridos hacen parte de un plan que llamamos el plan, en principio era el plan 100, luego se convirtió en el plan 1000, pero llevamos más de 1200 visitas para, para evidenciar si era cierto una queja que nos daban los ciudadanos, y era que ellos les negaban la medicina, pero ellos mismos podían ver en el dispensario que ahí estaban sus medicinas. Y les tocaba irse a sus casas sin la medicina muchas veces, en una carrera por la vida, una carrera de la muerte realmente, porque el que llegara tarde se quedaba sin medicinas. Mucha gente madrugando desde el día anterior o madrugando, trasnochando desde el día anterior, 7 de la noche, o algunos desde las 3 de la mañana así madrugando, mmm, para que les dieran que no estaban las medicinas. Empezamos a hacer visitas presenciales, inesperadas, sin contarle a los dispensarios que íbamos a llegar. Y pues en efecto corroboramos que lo que nos estaba diciendo la ciudadanía era cierto. Ahí estaban las medicinas. Cogíamos las fórmulas negadas, los pendientes, que es precisamente el documento que le entrega el dispensario al paciente para decirle que no está su medicina. Y entrábamos con ese pendiente al dispensario y encontrábamos que ahí estaban los pañales, que ahí estaba la levotiroxina, que ahí estaban los medicamentos, la insulina muchas veces. Dejaban ir a pacientes sin insulina, teniéndola ahí guardada. ¿Qué nos encontramos? En el fondo, que lo que había dicho el presidente Petro, pues era verdad, que la ley 100 había creado un modelo de incentivos perversos, que se le había entregado la salud al sector financiero y que el sector financiero, para aumentar sus utilidades, estaba negando a propósito las medicinas, y no solo las medicinas, los tratamientos, los exámenes médicos a los colombianos, que es un modelo que hay que cambiar, que no dejó el Congreso lamentablemente cambiarlo. Y por eso me ordenó a mí como superintendente, un periodo relativamente corto, ya terminando el gobierno, que por lo menos cumplieran la ley. Si, si no pudimos cambiar el modelo de fondo, que por lo menos cumplieran la ley. Y en ese marco de acciones de inspección, de vigilancia y control que hace la Superintendencia Nacional de Salud, pues sancionamos a muchos operadores, a EPS, y en general le pusimos ojo a cómo se están administrando los recursos de la salud en Colombia. Justamente sobre esto, superintendente, llega usted en un momento un poco controversial en el país con el tema de la salud, pero lo supieron manejar, se dio un avance muy representativo, pero queremos saber cómo se dio respuestas a los reclamos de salud de diferentes usuarios, adultos mayores, niños. Vimos también a los medios sacar, pues, tergiversar la información con respecto a la gestión del gobierno. Pero Mm. ¿cómo hicieron ustedes para avanzar en esa atención a los usuarios? Bueno, nosotros no hacemos la atención, nosotros vigilamos a los que hacen la atención y los sancionamos cuando no están cumpliendo la ley. Y creo que lo que le faltaba de forma clara a la superintendencia era carácter. Era una superintendencia que no tuviera favoritos, pero que tampoco tuviera miedo. En la salud, lo saben ustedes, se mueve muchísima plata. Hay unas mafias poderosísimas. Nosotros llegamos y el primer día que llegamos ya nos estaban ofreciendo coimas para que nos montáramos en el modelo de corrupción que ha existido en este sistema desde siempre. Y nosotros dijimos, no. Dijimos, de ninguna manera. Yo mismo puse la denuncia en la fiscalía con la prueba en la mano. Entonces, lo primero era hacer una ruptura completa con la corrupción. Y lo segundo, poner al ciudadano en el centro y en especial a la población que más nos debe doler a todos. El tema de los niños. Cuando yo llegué meses antes había pasado lo de Kevin. Eh, una EPS no lo hizo bien. Eh, Se sumó además a que la mamá había viajado de un lugar para el otro, pero eso no es excusa, porque si los niños son nuestro activo más valioso como sociedad, nosotros no podemos simplemente esperar que la familia o el niño sea el que busque la ayuda. Nosotros tenemos que estar actuando de forma proactiva y resolviendo los problemas para garantizar que nuestros niños no vayan a perder la vida. Desde que llegamos, entonces logramos, sacamos una circular, bajamos
el tiempo de atención de los niños de 48 horas a 8 horas. Creamos un modelo predictivo. Buscamos siempre anticiparnos a los problemas y durante este periodo no solo ha bajado 35% las quejas por no entrega de medicamentos, sino que afortunadamente, gracias a Dios, no se ha perdido la vida de un solo niño por falta de o por barreras de atención de las EPS. En ese mismo orden de ideas establecimos una regla. Ojalá no pase, pero si llega a pasar, también dejamos en esa circular una regla, es que cada vez que un niño no sea atendido en el tiempo que establecimos máximo de 8 horas, la EPS nos tiene que explicar quiénes son los responsables, quiénes fallaron, y esa información va directamente a la Contraloría, a la Procuraduría y, más importante, a la Fiscalía para que se inicien procesos penales. Antes, como que simplemente se quedan procesos administrativos de 5 años, no, ahora saben que tienen que responder, y por eso, pues, como digo, afortunadamente no ha vuelto a pasar, pero si pasa, tenemos ya de una vez la acción lista para actuar. Con respecto a las EPS que están bajo medidas especiales, ¿cuál es el estado de esas actualmente bajo la gestión que ustedes ya han adelantado pues en este gobierno? Bueno, lo primero que hicimos también fue cambiar los interventores. Había mucho ruido sobre, en general, cómo se estaban administrando las EPS intervenidas y quisimos hacer un corte de cuentas. Es decir, de aquí para allá es una historia, de aquí para acá es otra. Y lo que sí hay que decir es que ha habido una mejoría en tanto los indicadores financieros como en los de atención de salud de las EPS intervenidas. Sin embargo, hay una injusticia que se comete cuando se trata de observar cuál es la labor que ha realizado el gobierno en general en estos 4 años en relación a las intervenidas. Y es que las EPS intervenidas no fueron intervenidas porque el gobierno quisiera tomarlas y demostrar que es buen administrador, y en efecto pues hubo una mejoría. No, fueron tomadas, fueron intervenidas porque la ley obliga que cuando una EPS está a punto de quebrar, para proteger al ciudadano y para proteger al paciente, para proteger a la red prestadora, pues hay que intervenir. Esa intervención no es que el gobierno la quiera, es una obligación. ¿A quiénes interviene el gobierno? Pues a las EPS que están en la peor condición posible. Son los pacientes terminales de las EPS, que además hay que decirlo también, hace parte de la larga estela que ha dejado la Ley 100 de liquidaciones continuas de EPS, más de 150 EPS liquidadas en los últimos 20 años. Uno de los logros de este gobierno es que no liquidó una sola EPS. Incluso las intervenidas trabajó con ellas para no dejarlas quebrar y mantener la atención a los pacientes. Entonces, digamos que ese es en parte un logro, y hay mejoras significativas en términos financieros y otros. Superintendente, ¿cómo atribuyó la función jurisdiccional y la protección de los derechos a los pacientes? ¿Cómo se mantuvo esto durante el actual gobierno? Porque vimos un avance y, por supuesto, un apoyo de gran importancia por parte del gobierno y, por supuesto, de la superintendencia a cada uno de los usuarios. Vimos cómo usted visitó los dispensarios, vimos cómo llegaron a la CPS y hablaron con los mismos usuarios, atendieron sus denuncias. Sí, nosotros no paramos un solo segundo. Una tarea que incluso impulsamos mucho en los dispensarios cuando llegábamos era que le preguntábamos a los pacientes mismos, a quienes estaban haciendo la fila para pedir sus medicamentos, si a ellos les había tocado comprar sus medicamentos con plata personal, y nos encontramos que la mayoría levantaban la mano. Las EPS y los operadores farmacéuticos y logísticos muchas veces tratan de aburrir al paciente, por eso las largas filas, por eso la negación de los medicamentos. Es una estrategia para aburrir al paciente y que él tenga que ir a comprar sus propios medicamentos. Al llegar nosotros, al obligar a los dispensarios a entregar los medicamentos, al poner las sanciones, pero también al recordarle a los pacientes que tienen un derecho. Y ahí, como has dicho, se activan muchos mecanismos jurisdiccionales. Tienen derecho, y es que si no le entregan el medicamento en el dispensario tiene 48 horas para llevárselo a su casa. Y que si le tocó comprar sus medicamentos, la EPS tiene la obligación de devolverle la plata. Muchos colombianos no saben eso.
Y si lo supieran, entonces activarían más a la Supersalud para que actúe con medidas, digamos, de obligación sobre las EPS para que le devuelvan la plata a los pacientes. Y ya para finalizar, superintendente, ¿cuáles son esos principales retos que cree usted que le deja esta administración a la entrante pues, del nuevo gobierno? Yo estoy muy preocupado naturalmente por la cercanía de los nombres que se empiezan a presentar como los que van a gobernar la entidad, en especial el Ministerio de Salud, la cercanía con las EPS. ¿Cómo vas a vigilar las EPS cuando nombras a quien agremiaba a las 8 EPS más importantes o grandes del país como ministro o ministra de Salud? Ahí hay un reto que tendrá que la ciudadanía y nosotros mismos estar muy atentos, porque se debe garantizar que la superintendencia realmente haga control, realmente haga vigilancia y realmente haga inspección. Una de las ventajas de haberme tenido como superintendente, me lo decía el presidente, es que yo no pertenecía ni a las EPS, ni a las IPS, ni al uno ni al otro. Entonces podía ser un árbitro neutral, y una superintendencia necesita verdaderamente árbitros neutrales. Yo no voy a salir de aquí a trabajar en una EPS. Yo no voy a salir de aquí a montar una IPS o a montar un dispensario o a trabajar en un dispensario de medicamentos. No. Yo vine a cumplir una misión, a cumplirla bien, a poner en orden y hacer cumplir la ley a los vigilados, y me voy tranquilo de la misión cumplida, esperando, claro, eso sí, que los avances y el espíritu que le hemos imprimido a la Superintendencia Nacional de Salud se mantengan en los próximos años. Sí, superintendente, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por supuesto con todos nuestros televidentes y oyentes en este medio que es de gran importancia. Gracias, Geraldine. Muchas gracias.